Yo llevo haciendo cerámica desde cría, ¿no? Desde muy pequeñita. Empecé apuntaron a todo tipo de deportes, pero nada, no era lo mío, ¿no? Y empecé pues igual con 8 años a hacer cerámica, unos cuantos años. Y luego ya decidí hacer Bellas Artes y sí que es verdad que he tocado todos los palos, ¿no? Escultura, grabado, pero al final de la carrera el último curso fue el que dije, vuelvo, retomo la cerámica. Luego ya estudié el máster y creo que es algo que te engancha, por lo menos en mi caso es algo que me ha atrapado, ¿no? Muchas veces cuando decides dedicarte a una artesanía, a un trabajo creativo, hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? Para mí es más que no es un trabajo, es una forma de vivir, de pensar, de actuar, de consumir. Para mí la cerámica tiene la capacidad de poder hacer prácticamente todo. O sea, es un material tan plástico que tiene muchas posibilidades, te permite hacer muchas cosas, ¿no? Y igual ese es uno de los atractivos. Además, la cerámica tiene siempre se habla, ¿no?, de lo terapéutico, de la capacidad de sanación. Al final, trabajar directamente con el material, con un material tan plástico, tan gustoso al tacto, ¿no? Eso te conecta contigo misma y te permite centrarte en el aquí, en el ahora. Muchas veces no estás pensando lo que estás haciendo, ni tienes un objetivo, un tema o una finalidad, ¿no? Tú trabajas y las manos te van llevando. El contacto con el barro es el que produce primero esa sensación de bienestar, que es lo que te hace seguir, lo que te engancha, y luego centrarte en lo que estás haciendo. En lo que estás haciendo y en lo que tienes en la cabeza. Muchas veces, depende cómo estés, el barro lo refleja. La situación en la que estés, cómo te sientas, cómo te encuentres. La inmediatez, solucionas problemas al momento y eso es muy divertido, a mí me gusta, ¿no? Me divierte que cada uno viene con su proyecto, con su idea en la cabeza, con lo que ha visto en las redes sociales, cada uno viene con lo que tiene en su cabeza y tienes que darle soluciones prácticas en el momento, ¿no? Y eso aporta mucho, a nivel personal enriquece y divierte, siempre y cuando tengas gente que aprecie lo que está haciendo, es muy divertido. Y aparte ves cómo la gente evoluciona, porque me ha llegado gente que decía yo esto no voy a poder, yo no me centro, necesito algo más dinámico, y luego van calmando y, como decía antes, van centrándose, ¿no?, metiéndose en el material y eso es una gozada, ver cómo la gente evoluciona y cómo se encuentra. La otra parte, que es como más personal, más artística o más creativa, ¿no?, sí que es verdad que para mí viene de experiencia vital, ¿no? O sea, no me dedico a mirar en redes sociales o en otros espacios, sí
Sí que es verdad que hoy con Instagram o con todo este tipo de redes sociales ves todo de todo el mundo y eso aporta, pero sí que es verdad que yo me baso más en lo que vivo el día a día, ¿no? Tengo varias líneas de trabajo, no sé si por gusto o por necesidad, ¿no? Hay una parte de trabajo más en serie también porque te da la posibilidad de llegar a la gente, ¿no? De que lo compre y lleguen a sus casas. Pero también tengo una parte pues, más mía, más personal, más reflexiva, más denuncia, puede ser. En algunas piezas sí va subliminalmente un mensaje. La artesanía está en un momento muy crítico, ¿no? Es complicado porque el mundo te lleva a un ritmo que la artesanía no puede seguir y ni siquiera busca seguir ese ritmo. Esa misma velocidad que llevamos hace que mucha gente frene y diga ¿qué estamos haciendo?, ¿no? Y necesite, más que quiera, que necesite, que tenga una necesidad interior de frenar, de conectarse con uno mismo, de tocar barro, de trabajar estas cosas. Entonces, por esa vía sí que es posible yo creo que sí que es posible que tenga la artesanía y todo lo creativo y manual un futuro, pero es un futuro muy difícil, muy complejo.